Hola, ¿cómo estás? Este es el día 47 de 365 días dentro de la Biblia. Hoy vamos a leer los capítulos 19 y 20 del libro de Levítico, sumado el capítulo 27, versículos 51 al 66 del libro de Mateo. Y vamos a comenzar por Mateo 27, pero antes vamos a hacer un pequeño recap del versículo 1 hasta el 50 para que recordemos que venimos viviendo uno de los momentos más intensos de todo el Evangelio, donde Jesús va a cumplir la razón por la cual vino al mundo. Entre otras cosas, lo que vemos es a Jesús condenado injustamente, ya que aunque Pilato sabía que Jesús era inocente, lo entregó para ser crucificado. El pueblo eligió a Barrabás en lugar de Jesús, y esto tenía que suceder así, esto cumplía con el plan de Dios para nuestra redención. También vemos a Jesús sufriendo y siendo burlado. Jesús fue humillado, golpeado y escupido por los soldados, y también en la cruz la multitud lo desafió a bajar. Bueno, hay muchas cosas que suceden, pero Él no descendió porque su amor por nosotros es lo que lo sostuvo ahí. Y bueno, finalmente el punto clave número 3 de este recap es que la muerte de Jesús, Jesús entregó su espíritu llevando sobre sí el peso del pecado del mundo. Y si bien la historia parece terminar acá, la resurrección está por venir. Así que con este panorama, en este contexto, seguimos con Mateo 27, versículo 45. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Este llama a Elías. Al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la caña, le dio de beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: En verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí, mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: Después de 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: Una guardia tienen. Vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Hasta acá el capítulo de Mateo, del versículo 51 al 66. Ahora vamos a leer el capítulo 19 del libro de Levítico, pero antes quiero marcar 2 puntos clave y hacer un recap del capítulo 18 para entrar en contexto. Recordemos que Dios ordena a Israel que no imite las costumbres impuras de Egipto ni de Canaán, sino que viva según sus mandamientos. Y también les habla de la pureza en las relaciones, establecer límites claros sobre la sexualidad, mostrando que la obediencia a Dios también abarca nuestra manera de vivir en santidad. Así que con esto en mente, seguimos con Levítico 19. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Habla a toda la congregación de los israelitas y diles:
Santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan sacrificio de ofrendas de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el mismo día que lo ofrezcan y al día siguiente, pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come algo de él en el tercer día, es una abominación, no será aceptado. Y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del Señor. Y esa persona será exterminada de entre su pueblo. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. Y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Mis estatutos guardarán. No juntarás dos clases distintas de tu ganado. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se les dará muerte, porque ella no era libre. Pero él traerá al Señor su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión. Traerá un carnero como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él, con el carnero de la ofrenda por la culpa, delante del Señor, por el pecado que ha cometido. Y el pecado que ha cometido le será perdonado. Cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años les será prohibido, no se comerá, pero en el cuarto año todo su fruto les será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. En el quinto año comerán de su fruto, para que les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor su Dios. No comerán cosa alguna con su sangre, ni serán adivinos ni agoreros. No se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución, ni se llene de corrupción. Mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. No se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor su Dios. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como un nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. Tendrán balanzas justas y pesas justas. Un efa justo, 22 litros, y un hin justo, 3.7 litros. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Así pues, observarán todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumplirán. Yo soy el Señor. Capítulo 20. El Señor le dijo a Moisés: dirás también a los israelitas: cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel que entregue a alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo examinaré de entre su pueblo, porque ha entregado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre.
Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él entrega a alguno de sus hijos a Moloc y no le da muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo exterminaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan, prostituyéndose en pos de Moloc. En cuanto a la persona que vaya a los adivinos o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la exterminaré de entre su pueblo. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santificó. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ciertamente han de morir los dos. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos. Han cometido grave perversión. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien toma a una mujer y a la madre de ella, es una inmoralidad. Él y ellas serán quemados para que no haya inmoralidad entre ustedes. Si alguien tiene trato sexual con un animal, ciertamente se le dará muerte. También matarán al animal. Si alguna mujer se llega a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y al animal. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana. Lleva su culpa. Si alguien se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán exterminados de entre su pueblo. No descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana de tu padre, porque el que lo haga ha desnudado a su pariente carnal. Ellos llevarán su culpa. Si alguien se acuesta con la mujer de su tío, ha descubierto la desnudez de su tío. Ellos llevarán su pecado. Sin hijos morirán. Si alguien toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano. Se quedarán sin hijos. Guarden, por tanto, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y cúmplanlos, a fin de que no los vomite la tierra a la cual los llevo para morar en ella. Además, no anden en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas. Yo los aborrecí. Por eso les he dicho, ustedes poseerán su tierra y yo mismo se la daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor su Dios que los he apartado de los pueblos. Ustedes harán una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagan sus almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de ustedes por inmundos. Sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Si hay adivino o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Hasta acá el capítulo 19 y 20 del libro de Levítico. Antes de continuar, a mí me gustaría que podamos reflexionar sobre las cosas que estamos hablando, dado que en Levítico Dios está hablando con muchísima claridad en cuanto a la inmundicia, la inmoralidad sexual y las cosas que seguramente ya estaban aconteciendo en el pueblo de Israel, pero por otro lado también en Mateo 27 estamos hablando de la crucifixión de Jesús y todo lo que Él estaba llevando en el peso de sus hombros en esa cruz, toda esa inmundicia y ese pecado que quizás nos parece algo absurdo, entre comillas, o como que muy lejano y sobre todo para nosotros los cristianos dentro de nuestras congregaciones. Sin embargo, Jesús está siendo crucificado y muerto en la cruz por todas estas inmundicias y por todas las cosas que nosotros también hacemos. Desde acá yo quiero que reflexionemos y remarquemos algunos puntos, porque
En Levítico 18 y 19, inclusive ahí en Levítico 20 también, o sea, Dios está demandando santidad al pueblo de Israel. Él está estableciendo límites claros sobre todo esto que hablábamos, la inmoralidad sexual, la idolatría, la justicia. Él marca una línea bien clara entre lo santo y lo impuro. Y se nos recuerda algo en cada parte que Dios está hablando algo, finaliza diciendo: yo soy el Señor, yo soy el Señor. Y esto a mí me afirma que Dios no cambia. O sea, todo el tiempo Dios nos está recordando quién es y que Él no cambia. Y lo que Él llamó inmundo antes, sigue siendo inmundo hoy. Y en Mateo 27, la humanidad finalmente rechaza la santidad de Dios y vemos a los líderes religiosos que en lugar de defender la justicia de Dios, finalmente entregan a Jesús por un montón de cuestiones, por envidia, por orgullo, por religiosidad, por ciegos, por muchas cosas. ¿Sí? El pueblo cegado prefiere inclusive soltar a un asesino completamente inmoral antes que al santo de Israel, que no había hecho nada, y todos sabían que no había hecho nada. Y en la cruz Jesús toma sobre sí mismo finalmente toda esta inmundicia del pecado humano, ¿no? Pagando el precio por nuestra redención. Ahora, yo quiero que haciendo este análisis veamos nuestra realidad de hoy. O sea, que podamos mirar nuestro corazón hoy y lo que vivimos en la actualidad. Porque aunque disfrutamos de la gracia, y quiero ser temeroso de esto, aunque disfrutamos de la gracia, creo que hemos perdido completamente la noción del carácter de Dios. Él dice: sean santos, porque yo soy santo. A ver, nos hemos aferrado a su amor, creo que amamos a Dios, amamos su santidad, pero creo que a la hora de hablar de la justicia, quizás nos queda más cómoda la gracia. Y a ver, no quiero decir que la justicia vale más que la gracia o que uno está por encima de otro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que a donde no llegamos con nuestra justicia, la gracia nos cubre. Pero necesitamos comprender que la justicia de Dios tiene que ver con ser puros, santos y separados para Él. Y creo que el sistema de este mundo y Satanás se ha empecinado en transformar nuestra mentalidad dentro de nuestras congregaciones, haciendo que de algún modo u otro nos mezclemos y nos olvidemos de la justicia de Dios. Yo celebro la gracia y la disfruto, pero debo reconocer, y creo que esta es nuestra mirada de introspección, a veces ignoramos el llamado a la pureza, a la santidad. La inmoralidad sexual que Dios claramente condenó en Levítico, se ha normalizado incluso entre los que se llaman cristianos hoy en muchos lugares del mundo. Es normal lo que sucede ahí en Levítico y lo que Dios claramente condena. Yo no voy a hacer un juicio de valores sobre esto, porque hoy, gracias a Dios, no solamente tenemos la gracia para disfrutarla y para hacer valioso el sacrificio de Jesús, y también tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Él nos enseña las cosas. En cuanto a lo sexual hay mucho que podemos aprender y tenemos muchísimas herramientas, y creo que estos temas de verdad necesitan ser abordados. Porque los temas que no se hablan, los temas tabú, justamente quedan ahí para que haya un vacío legal en donde Satanás se apodere de ese vacío y haga estragos con nosotros. En conclusión, yo quiero hacer un llamado a que volvamos a la santidad. Jesús no murió para que vivamos en desorden y pecado, sino para que seamos un pueblo separado para Dios, un pueblo santo. La cruz nos da acceso a la gracia, pero eso no anula la santidad de Dios. Que no nos pase lo mismo que está pasando a las personas, al pueblo de Israel ahí en Mateo 27, que por endurecer el corazón terminamos rechazando lo más valioso que tenemos, que es la presencia y la santidad de Dios en nuestras vidas. Porque la Escritura también habla de esto, de cómo cuando nosotros empezamos a mezclarnos y a embarrarnos con pecado, contristamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Separémonos para Dios y volvamos a la santidad que Él tanto valora, que es parte de su carácter. Y esto no es anular la gracia, ni ponderar la justicia y eliminar la gracia. Esto es hacer valer el sacrificio del Cordero Santo, que fue crucificado en la cruz
para que nosotros hoy podamos disfrutar de todo lo que acontece en nuestras vidas. Bendigo tu día, nos encontramos mañana en un nuevo tiempo de lectura.